Hoy tienes uno en tus manos. Pesa apenas 200 gramos. Pero detrás de ese elegante dispositivo se esconde una red industrial gigantesca, extendida por más de una docena de países, movilizando cientos de proveedores globales. Los chips provienen de Taiwán, la pantalla de Corea del Sur, las cámaras de Japón. Luego se ensambla en China o el sudeste asiático y toma un avión hacia tu ciudad. Pero este modelo de cooperación global, basado en el libre comercio, está siendo golpeado por una tormenta como nunca antes. 2025. Donald Trump regresa a la Casa Blanca, y con él, los aranceles vuelven con fuerza brutal. Estados Unidos anuncia impuestos de importación de más del 100% para productos fabricados en China. Los mercados globales se desploman. Asia, Europa y Australia colapsan. Apple pierde más del 20% de su valor en tan solo una semana. Los consumidores estadounidenses, anticipando lo que viene, corren a las tiendas para comprar los nuevos modelos antes de que los precios se disparen. El periodista veterano Patrick Mackey lo dice sin rodeos. Es el momento de actualizar tu iPhone antes de que sea demasiado tarde. Pero en medio del caos, la administración Trump sorprende nuevamente. Anuncia una excepción temporal para celulares, chips y laptops provenientes de China. Apple respira. Las acciones se recuperan. Pero ¿es esto solo una tregua antes del verdadero impacto? En este reportaje especial, desentrañamos el pasado, presente y futuro de la cadena de suministros de Apple, una de las más sofisticadas del planeta. ¿Podrá resistir esta nueva guerra comercial? ¿Está realmente lista para lo que viene? Desde los días de Obama, cuando el propio presidente le preguntó a Steve Jobs si era posible fabricar el iPhone en Estados Unidos, hasta la humillante respuesta: no se puede. Desde los fallidos intentos de producción en Texas por falta de tornillos, hasta los actuales movimientos de Cook para trasladar operaciones a India, Vietnam y ahora Brasil. Hoy te contaremos por qué India y Vietnam luchan, y aún no logran, reemplazar el rol estratégico que China desempeña en el mundo industrial. Porque esta guerra no solo se libra en salas de juntas, se libra en tu bolsillo. Corría el año 2011. Durante una cena con los gigantes tecnológicos de Silicon Valley, el entonces presidente Barack Obama lanzó una pregunta directa a Steve Jobs: ¿podríamos fabricar el iPhone aquí en Estados Unidos? La respuesta de Jobs fue clara, cortante y lapidaria: no se puede. Ese año, Apple vendió cerca de 70 millones de iPhones, 30 millones de iPads y casi 60 millones de otros dispositivos. ¿Dónde se fabricaban? Casi ninguno en Estados Unidos. En 2012, Tim Cook intentó cambiar las cosas. Anunció que fabricaría una Mac Pro en una planta en Austin, Texas. Una Mac de $3,000 con el sello de Hecho en EU. Pero el proyecto fracasó estrepitosamente. ¿La razón? No había suficientes tornillos. Literal. Apple dependía de un pequeño taller de solo 20 empleados que apenas podía producir 1,000 tornillos al día. Al final, Apple tuvo que encargar tornillos a China. Esa experiencia marcó profundamente a Cook, quien después dijo una frase legendaria: en Estados Unidos, apenas puedes llenar una sala con ingenieros especializados en herramientas. En China, puedes llenar múltiples estadios de fútbol. Desde entonces, Apple dejó claro que no apostaría todo a la fabricación nacional. En lugar de traer sus fábricas a EU, empezó a obligar a sus socios chinos a expandirse fuera de China. Hasta hoy, Apple nunca ha prometido mover toda su producción a suelo estadounidense. Un medio tecnológico incluso lo dijo sin tapujos: un iPhone hecho en Estados Unidos es un sueño imposible. En 2018, durante el primer mandato de Donald Trump, estalló la primera gran guerra comercial entre China y Estados Unidos. Para Apple, una empresa profundamente entrelazada con la cadena de suministro china, fue una alerta roja. Pero lo sorprendente es que, pese al pánico inicial, Apple salió prácticamente ilesa. ¿La razón? Tim Cook jugó dos cartas maestras. 1. Desvió parte de su cadena de suministro. 2. Se infiltró en la Casa Blanca. Mientras CEOs como Elon Musk o el entonces director de Uber evitaban cualquier contacto con el gobierno de Trump, Tim Cook hizo lo contrario. Se convirtió en un visitante frecuente del despacho Oval.
Aunque difería con la administración en temas como derechos civiles o regulación tecnológica, Cook apostó por una estrategia empresarial directa. Señor presidente, los dos dirigimos compañías exitosas de Estados Unidos. Ayúdeme a mantenerla así. Y surtió efecto. Apple no solo invirtió en una planta en Austin, también prometió crear más de 20.000 empleos y aportar $350.000 millones a la economía estadounidense en 5 años. En ese contexto, Trump cambió su discurso. Si en 2016 atacaba duramente a Apple por fabricar en China, para 2019 decía esto: Tim Cook es un amigo, me gusta, solo le pido que construya esas enormes plantas aquí, en suelo americano. Cuando Trump impuso nuevos aranceles a productos chinos, mencionó a Apple por nombre, señalando que Samsung, su competidor surcoreano, no pagaría esos aranceles, lo cual no era justo para una empresa estadounidense como Apple. ¿El resultado? Apple logró que productos como los AirPods y otros dispositivos fueran eliminados de la lista de tarifas de 2019. El gobierno insistió en que no hubo tratos especiales, pero los hechos hablan por sí solos. Apple fue una de las primeras tecnológicas en recibir exenciones. Mientras Tim Cook estrechaba lazos con la Casa Blanca, no descuidó ni por un segundo su relación con China. Porque Apple sabía algo que muchos ignoraban: si salía de China, no solo perdía un mercado, perdía todo su ecosistema de hardware. Para ponerlo en perspectiva, más de 300 millones de empleos están relacionados directa o indirectamente con la cadena de producción de Apple en China. Casi la mitad de los proveedores clave tienen plantas en suelo chino. Y en 2019, cuando Trump impuso aranceles a productos chinos por $250.000 millones, los iPhone ensamblados en China quedaron misteriosamente fuera de la lista. ¿Quién logró eso? Un hombre. Tim Cook, de 58 años, que con sangre fría y precisión quirúrgica repitió la misma jugada diplomática de 2018 y volvió a ganar. En esta nueva ronda, volvió a estabilizar la situación con Washington, iniciando conversaciones con la secretaria de Comercio para advertir sobre el posible impacto en los precios del iPhone. Y aunque no hay pruebas oficiales de que sus conversaciones influyeran directamente, la exención llegó días después. Cook se movía como un maestro de ajedrez. Mientras calmaba los nervios en la Casa Blanca, reconfiguraba su cadena global. Apple empezó a fabricar iPhones en Brasil y envió 600 toneladas desde India a Estados Unidos por aire para evitar aranceles. Y no se detuvo ahí. En febrero, anunció una inversión de $500.000 millones en territorio estadounidense, incluyendo una nueva planta en Houston enfocada en servidores e inteligencia artificial. Todo esto mientras el discurso oficial en EE.U se endurecía, proclamando una resurrección de la manufactura nacional. Vamos a ver fábricas automáticas de alta tecnología llegar a América, reparadas por mecánicos, electricistas y técnicos locales, decía un asesor cercano a Trump. Sin embargo, detrás del discurso patriótico y las banderas ondeando, Apple ya estaba moviendo piezas silenciosamente, preparando un nuevo juego donde la eficiencia y la diplomacia pesan más que la ideología. Mientras los focos estaban en la bolsa y en los tweets incendiarios de Trump, Apple estaba tejiendo en silencio su red global. En 2024, se disparó un titular que dejó al mundo con la boca abierta. Apple había comenzado a producir su nuevo iPhone en Brasil. Y no era cualquier modelo. Era la primera vez en la historia que una generación de iPhone comenzaba su producción fuera de China o India. Pero eso no era todo. Desde India, 600 toneladas de iPhones fueron enviados por aire a Estados Unidos. Una maniobra relámpago para evitar los efectos inmediatos de los nuevos aranceles. Y en paralelo, Apple prometía construir una nueva planta en Houston enfocada en inteligencia artificial, con la promesa de crear empleos calificados en suelo americano. ¿Pero bastan estas jugadas para reconfigurar décadas de dependencia? Los expertos no lo creen. Según el influyente analista Min-Chi Kuo, si Apple no sube sus precios, su margen de ganancia podría caer hasta en un 9%. Y aún con una reducción parcial de los aranceles, de 145% a 20%, el fantasma de la reestructuración logística sigue acechando. La tensión se puede sentir en cada embarque.
Reuters reveló en abril que Apple planea que la mayoría de los iPhones vendidos en EE.U sean fabricados en India antes de que termine 2026, un objetivo ambicioso que exige duplicar la capacidad actual en menos de 18 meses. ¿Es posible? Aunque Foxconn, el principal ensamblador de Apple, ha elevado sus metas en India a 30 millones de unidades al año, alcanzar el volumen de ventas en EE.U, que ronda los 60 millones de dispositivos anuales, sigue siendo una montaña empinada. Y todo esto se da mientras los desafíos en India no paran de acumularse, desde productividad deficiente, complejidades culturales, descansos múltiples, hasta un marco legal volátil. Peor aún, la tasa de productos defectuosos en las fábricas indias ronda el 12-15% frente al 2% de las plantas chinas. Apple está intentando duplicar una fórmula ganadora, pero la precisión milimétrica de Shenzhen no se exporta fácil. Vietnam se ha convertido en el alumno estrella del sudeste asiático. Con casi 100 millones de habitantes y una fuerza laboral joven y disciplinada, el país ha copiado con precisión quirúrgica el modelo industrial chino. En solo una década, levantó parques tecnológicos, fábricas ensambladoras y rutas de exportación competitivas. Apple lo sabe. Por eso, más de 35 proveedores de la marca ya operan en territorio vietnamita. MacBooks, AirPods y Apple Watches ya se producen ahí. Pero ¿cuál es el secreto detrás de esta migración? Sencillo. Muchas veces, la mano de obra es vietnamita, pero las máquinas, los supervisores y los componentes siguen siendo chinos. El ensamblaje cambió de país, pero el alma del iPhone sigue anclada en China. Y ahí entra otro jugador inesperado: México. Con una posición geográfica privilegiada y tratados comerciales con EE.U, México podría convertirse en el próximo gran destino para fabricar iPads y MacBooks. Pero aún necesita infraestructura, políticas fiscales estables y fuerza laboral especializada para competir con Asia. Mientras tanto, Apple no se duerme. Foxconn ha invertido cientos de millones en Vietnam, construyendo plantas para placas base, relojes y audífonos. Y Brasil, sí, Brasil vuelve al mapa. Foxconn lleva años produciendo iPhones para el mercado local, y ahora Apple contempla exportar desde Sudamérica hacia Norteamérica, esquivando tarifas elevadas con un movimiento maestro. Pero tras todos estos cambios, la pregunta persiste: ¿puede alguien reemplazar la capacidad, eficiencia y precisión de la fábrica china? Después de tantas inversiones, discursos y fábricas nuevas en India, Vietnam y Brasil, la verdad es incómoda pero clara. China sigue siendo insustituible, y hay 4 razones de peso que lo explican. Primera, la experiencia acumulada. Ciudades como Shenzhen tienen décadas fabricando productos electrónicos. Ahí, una fábrica lleva 20 años haciendo únicamente carcasas. Otra, solo baterías. La especialización es extrema, casi quirúrgica, y ese nivel de perfección no se improvisa. Segunda, la cadena de suministro integrada. En China, puedes construir un iPhone entero sin salir de una provincia. Desde chips, lentes, carcasas, hasta la caja de cartón, todo está a la vuelta de la esquina. En Vietnam o México, muchas de esas piezas tienen que importarse desde China, alargando el proceso y elevando costos. Tercera, la fuerza laboral altamente calificada. Ingenieros jóvenes, técnicos con maestrías, operarios con años de experiencia. En Shenzhen, un error de producción puede corregirse en minutos. Ese nivel de respuesta es impensable en otras regiones. Cuarta, la cultura del trabajo industrial. Los trabajadores chinos ya están acostumbrados a turnos intensos, entregas rápidas y precisión milimétrica. En India o Vietnam, el ritmo es diferente. Pausas frecuentes, leyes laborales más estrictas y menos experiencia técnica ralentizan el flujo. Por todo eso, Apple, aunque diversifica su producción, sigue dependiendo del gigante asiático. Y la guerra comercial solo ha hecho más evidente lo complicado que es romper con una relación tejida por décadas. Ahora que ya vimos todo el entramado, la pregunta es inevitable. ¿Puede Apple dejar China y seguir siendo Apple?
Según Bloomberg, actualmente 1 de cada 5 iPhones ya se fabrica en India. Y se espera que, para 2025, Vietnam produzca el 65% de los AirPods y el 20% de los iPads. Pero, ¿eso realmente basta? La realidad es que, aunque la producción se diversifique, el corazón logístico y la precisión de ejecución siguen latiendo en China. Y aquí entra un factor crítico: la geopolítica no espera. Cada arancel, cada nueva regulación o cada cambio presidencial puede alterar toda la estrategia global en un segundo. Apple sabe que está caminando sobre una cuerda floja. Cualquier error puede costarle millones, y mientras tanto, tú, yo y todos los consumidores podríamos estar comprando iPhones más caros, con menos modelos disponibles o con entregas más lentas. Es una batalla silenciosa, pero que golpea directamente nuestro bolsillo. En este juego no hay ganadores fáciles. Los más vulnerables en ambos lados del mundo, trabajadores chinos y consumidores estadounidenses, son los primeros en pagar el precio de esta guerra comercial. Apple ya no solo compite con Samsung o Xiaomi, compite con la inestabilidad global. Detrás de cada iPhone hay una estructura de poder tan precisa como invisible. Apple no posee las fábricas, no es dueña de las líneas de ensamblaje, pero tiene algo más valioso: el control absoluto sobre cómo, cuándo y dónde se produce. ¿Cómo lo logró? Con una estrategia quirúrgica liderada por Tim Cook desde 1998. El ahora CEO transformó a Apple en un titán logístico, construyendo la red de suministro más eficiente del planeta. Cook redujo el número de proveedores de más de 100 a apenas 24. Implementó el famoso sistema Just in Time: producir solo lo necesario, cuando es necesario, sin exceso de inventario. ¿El resultado? Apple puede fabricar millones de unidades, sin mantener almacenes repletos ni desperdiciar recursos. En 2012, la rotación de inventario de Apple era de solo 5 días. Para comparar, Dell tardaba 10 días, Samsung 21. Pero lo más impresionante no es la velocidad, es que cada tornillo, cada pantalla, cada chip está cronometrado al milisegundo. Y aunque no fabrica nada directamente, Apple dicta las reglas. Decide qué se produce en India, qué en Vietnam, qué en China. Nada se mueve sin su aprobación. Ese es el verdadero poder. No tener fábricas, pero controlar el mundo que las hace funcionar. Después de más de una hora de recorrido por fábricas, tratados y tensiones globales, una cosa queda clara: el mundo ya no gira como antes. Apple, ese ícono global, está en el centro de un terremoto silencioso. Los hilos de su cadena de suministro se estiran hacia India, Vietnam y Brasil, pero la raíz sigue en China. ¿Por qué no pueden reemplazarla tan fácilmente? Porque China no es solo una fábrica. Es una maquinaria afinada durante décadas, con ingenieros capacitados, una cultura laboral disciplinada y una infraestructura imposible de imitar de la noche a la mañana. Mientras tanto, países como India enfrentan barreras ocultas, baja eficiencia, conflicto social, religiones, idiomas, infraestructura desigual y una política fiscal volátil. Vietnam mejora, pero su dependencia de insumos chinos hace que el cambio sea más cosmético que real. ¿Y qué hay de nosotros? Tú, yo, millones de personas alrededor del mundo. ¿A qué precio seguiremos disfrutando de nuestros dispositivos? El futuro de la manufactura ya no es solo un asunto económico, es una guerra silenciosa por el control tecnológico del planeta, una carrera entre democracias y regímenes autoritarios, entre eficiencia y derechos laborales, entre soberanía e interdependencia. Y aunque no podamos decidir dónde se fabricará el próximo iPhone, sí podemos entender cómo funciona este juego, porque entender el poder de una cadena de suministro es entender cómo funciona el mundo.